Buenos días con todos, mi nombre es Ana Cristina Paredes Rojas, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El día de hoy hablaremos de un artículo muy interesante titulado Crecimiento y estructura poblacional de especies maderables en llanuras inundables de la Amazonía Peruana. Este trabajo fue hecho por Gustav Nebel y Henry Mayfield. Como se sabe, en la Amazonía peruana aún se requiere el desarrollo y la implementación de un sistema de manejo forestal sostenible para detener la deforestación y la degradación forestal en muchos bosques tropicales. Este es un problema que persiste actualmente en la sociedad y afecta a todos los árboles en general, pero también afecta en mayor cantidad a las especies maderables debido a que son las más explotadas en el comercio actual. Al no tener conocimiento ecológico de esto, puede causar que estas especies se extingan y la cual no queremos eso, ¿no? Por lo cual, en este presente trabajo, el propósito es proporcionar información ecológica específica sobre algunas especies de árboles maderables en llanuras inundables de la Amazonía peruana. Para ello se analizó diversos aspectos como plántula, densidades, supervivencia, distribución, diamétricas y alométricas, y también se desarrolló un conjunto de modelos de crecimiento de un solo árbol para las 8 especies. ¿Por qué? Debido a la gran diversidad de especies de la naturaleza en los bosques tropicales. Asimismo, hay que considerar que el número de observaciones por especies es bajo en experimentos con muestras permanentes de parcelas. Por ello, se requiere un modelo de crecimiento que se adecue. Generalmente el ideal es que sean parsimoniosos respecto al número de parámetros, pero incluye también el efecto de competencia. Los datos aplicados son similares a los datos recolectados en muchos otros tipos de bosques, por lo cual es ideal para estudios similares a este. A continuación les daré a conocer en esta tabla las 8 especies de árboles maderables que fueron estudiados en este trabajo. La primera de ellas es la Guateria sp, la Terminaria oblonga, la Ura crepita, la Guarea macrofila y la Maquira cariácea, la Virola enlogata y la Virola pavonis y la Manquera guianensis. El estudio para este trabajo se llevó a cabo en 3 tipos de bosques de llanuras inundables de aguas blancas amazónicas constituidas por restinga alta, restinga baja, tahuampas. Estas se ubican en Llanaro Herrera en el bajo río Cayali, Perú. Los datos reunidos en estas 3 zonas de estudios, Praga-Supay con alta y bosques tropicales de restinga, Lobillo con bosques de tahuampa e Iracúa con bosques de alto restinga. Aquí el clima suele ser tropical con una precipitación media anual. Específicamente más se da una serie de inundaciones en el mes de abril. Lo que ocurre un fenómeno interesante que es que durante las inundaciones se depositan cantidades considerables de sedimentos fértiles en los bosques y en consecuencia se encontró que el estado nutricional de estos suelos era comparativamente alto, a diferencia de otros días del año, lo que puede provocar en que la dinámica sea diferente. En los que árboles de diámetro de 10, se lograron encontrar a una altura de 40, ya que suelen llegar solamente hasta 30, así que ese fenómeno tiene un impacto positivo. Para la recopilación de datos, en el año de 1993, se estableció 9 parcelas de muestreo permanentes en las zonas ubicadas en Braga-Supay y Lobillo. Asimismo, se ubicaron 3 parcelas en cada uno de los 3 tipos de bosque, tanto restinga alta, restinga baja y tahuampa. Los árboles y lianas que se estudiaron con un diámetro de 8 fueron considerados en parte del stock y pues fueron establecidos dentro de las parcelas. Se formaron otras subparcelas también. Aquí los árboles que se encontraban con diámetro de 10 se registraron las coordenadas, los diámetros, se identificaron todas las especies y se determinó ocularmente las alturas total y comercial de los troncos. Todos los individuos que fueron identificados en el campo se registraron y los que aún no se sabía con exactitud qué especies eran, se tomó una muestra para ser llevado al herbario para su posterior identificación. Asimismo, quedaba una duda por investigar, ¿cuál sería la respuesta de estos 3 tipos de bosques a las perturbaciones? Por lo que en este mismo año se llevó a cabo una tala direccional de árboles no comerciales seleccionados. Ojo ahí, Esto se llevó a cabo
la tala direccional en esos árboles, como se mencionó. Una parcela se dejó intacta, mientras que las 2 parcelas restantes se trataron con tratamientos moderados e intensos respectivamente. Estos árboles talados se esparcieron uniformemente por todas las parcelas, y después de la tala se dejó en el suelo para que se pudrieran y continúen con la rutina natural de siempre. Después de eso se tomó anotaciones, y todos los individuos que fueron marcados dentro de las parcelas se midieron en los años posteriores, y se puede ver que excedieron los límites mínimos aplicados en cuanto al tamaño, es decir, volvieron a crecer con una altura mayor a la actual. En el año del 97 también se establecieron otras 24 parcelas de muestreo permanentes adicionales en los bosques de alta restinga de Braga-Supay e Iracua. Cada una de esas 24 parcelas tenía 100 por 40 metros, así que digamos que subían la superficie total de todo esto. Asimismo, las coordenadas se toman en cuenta, también la altura total y comercial, etcétera, etcétera. También se tuvo en cuenta algo muy importante aquí, registrar la cantidad de plántulas establecidas en los árboles maderables. Aquí se llevó, gracias a la plántula, otro experimento, que era investigar el impacto de inundaciones, más bien dicho, en la mortalidad de las plántulas. Para ello se llevó a cabo este experimento donde se tomó una cantidad considerable de plántulas que fueron trasladadas en el vivero, mientras que otro grupo pasó por una serie de procesos que fue inundarlos, más bien dicho, en el bajo río Cayali por un tiempo periodo, para ver la resistencia y la mortalidad de las plántulas durante las inundaciones. Y los resultados pues fueron anotados. Asimismo, se usó un modelo de diámetro y altura. Esto es para describir la relación entre el diámetro y la altura. Se utilizó una función de Miss-Shirley con el diámetro como variable independiente, como ya se conoce la fórmula, donde h es altura, d el diámetro, h, i y u son los parámetros del modelo. Esto se encontró que estos parámetros de modelos varían entre los sitios también de estudio, pero que las estimaciones de los parámetros agrupados son utilizados para el procedimiento y son muy útiles, la verdad. También después de estos se tomó lo que es los índices de competencia, donde se surgieron una gran propuesta para estos índices. Parte de este contenido del barrio de los árboles más externo se encuentra fuera del trama y por lo tanto está inexplorado. Este problema se resolvió calculando los pesos para el competidor para compensar las partes inexploradas del vecindario, para decirlo, para un árbol competidor. Asimismo, después de estos índices también fueron publicados en el resultado, que ya veremos más adelante, que es aquí. En los resultados de este estudio se puede decir que en el primer punto, que son las plántulas, en los bosques de restinga alta, las densidades de las plántulas medidas en las parcelas 2x2 varió también según el tipo de especies. En esto, a continuación mostrado, que se puede ver, es la mortalidad de las plántulas. Arriba está la mortalidad acumulada en un periodo anual para plántulas marcadas permanentemente de madera seleccionada y especies de árboles que crecen en parcelas de muestreo permanentes de descanso, mientras que abajo fueron los que fueron sumergidos en inmersión de agua por un tiempo prolongado. En el experimento de inmersión se observó que el número de plántulas muertas aumentó a la medida que la inmersión en las sagas del río Cayali se siguió prolongando por periodos más avanzados. Todas las especies incluidas en el experimento, excepto la Guatteria sp, tienen un efecto de duración alta, por así decirlo. La mortalidad más baja fue de la Marquiria coriacea, mientras que en las otras parcelas permanentes la mortalidad era de la coriacea, fue superada por la Laura crepitas también. En lo que refiere a la distribución del tamaño, se observaron distintos alturas considerables, como se mencionó, que variaban entre 31 a 141 centímetros en lo que es el diámetro. Asimismo, la posibilidad de que estos individuos sean más grandes también hay, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que los árboles más grandes fueron talados, por lo cual no se encontró en la zona de estudio. Pero se puede estimar que pueden tener una altura de crecimiento prolongada al que se conoce. Asimismo, el crecimiento de la clase diamétrica
Esas tasas medias y de máximo crecimiento, estas especies seleccionadas fueron calculadas para las clases diamétricas. El número de observaciones en cada una de estas fue razonable en sí. Todas estas especies con el diámetro se observaron diferencias entre el crecimiento máximo del diámetro dentro de una clase y el diámetro creciente. Además también varía según la zona de estudio, hay que tener en cuenta. En lo que refiere al modelo de crecimiento, como ya se mencionó, eran demasiado pequeños para ser incluidos, por así decirlo, pero se resolvió gracias a este modelo que se mencionó, que se adaptó a cada una de estas problemáticas. Exacto. En lo que refiere la discusión de cada una de estas, teniendo como primer punto las plántulas. Hay que tener aquí que cada vez más hay información disponible sobre la ecología de los bosques tropicales húmedos, pero aún falta lo que es información para apoyar los esfuerzos de gestión y conservación. Este estudio también ha proporcionado información específica sobre el crecimiento y estructura poblacional de 8 especies. Asimismo, en lo que refiere a las plántulas, como se mencionó, la densidad de las 8 especies fue incluida en el estudio y abarcó en gran proporción el manejo también forestal, ya que las especies que fueron sumergidas, en este caso las plántulas, eran de especies maderables, y aquí se determinó más o menos la resistencia de los árboles maderables a las inundaciones, que si bien es beneficiario, como ya se mencionó, cuando hay sedimento fértil, también puede ser una problemática cuando la inundación es prolongada, causando daños en sí. También que la regeneración exitosa es clave en el manejo sostenible de bosques tropicales, pero a menudo no se dispone de información específica para la práctica. Aquí el encuentro del método muestreo se utilizó para las plántulas, era útil para determinar las densidades de las plántulas y también para determinar la tasa de mortalidad. Para las especies que tenían baja densidad, parecía que necesitarían muestras aún mayor para obtener las estimaciones confiables. Este es un estudio que sigue siendo analizado actualmente y se requiere también más investigación al respecto. En lo que refiere al crecimiento, se puede decir que el diámetro medio máximo, que se calculó de varias clases de diámetros, proporcionan una idea del rango de tasas de crecimiento que se esperan para una especie de árbol determinada, con tasas de crecimiento máximas también que se calculan en base a 5 observaciones de crecimientos que proporcionan una indicación de un límite probable de crecimiento de diámetro también, y también para la estimación de la altura. Asimismo, se tiene que considerar que algunas características son sorprendentes en los modelos de crecimiento en diámetro de la mayoría de las especies, tanto en las tasas de crecimiento iniciales, que son relativamente lentas, así como la disminución duradera de la tasa de crecimiento de las grandes. Eso sería todo por hoy para dar a conocer este artículo. Como se puede ver, es un tema muy interesante, pues nos da a conocer cómo es la estructura poblacional de cada una de estas especies maderables. En el caso de estas 8 varían según el tipo de sotobosque en el que se encuentra, también la importancia también de algunos factores, en este caso de las inundaciones, también su supervivencia y cómo estas, al pasar por un proceso de tala, más bien regeneran naturalmente, y cómo sería la regeneración con ayuda. Y se pudo observar que las que fueron ayudadas presentaron un mayor alcance de altura de sus predecesores. Gracias.